Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la compañía de Esther García, autora del libro Las rimas que lograron escapar. Un libro ilustrado, aquí está, eso es, un libro ilustrado de poesía destinado al público infantil, con ilustraciones de Mario Gargón. Muy buenas, Esther. Buenos días. Bueno, pues en un principio, como siempre hacemos con todos los invitados, lo primero que vamos a hacer es presentarte a los oyentes. Bueno, pues Esther nació rodeada de libros de Machado y de canciones de Serrat en Puerto Real, Cádiz, donde creció junto a su hermano, guiado por sus dos maestros, quienes le enseñaron el mundo, un mundo libre, igualitario y buena gente. Maestra desde hace más de 15 años, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. De aquellas que disfrutan en la escuela, inventora de ideas para despertar sus clases, cargadas de valores. Y estos valores le lanzaron a crear su primera obra infantil, Las rimas que lograron escapar, inspirada en su hija Zahara y en su alumnado, para ayudarlos a mirar atrás y coger impulso. ¿Explicamos un poquito de qué va el libro, Esther? Perfecto. Vale, mira. ¿Qué ocurriría si un rey malvado consiguiera entrar en nuestro cuento poniendo todo patas arriba? No os preocupéis. Si las rimas lograron escapar, tú también podrás. Es un relato rimado que ayudará a estos locos bajitos, hemos hecho referencia antes a Serrat, y por qué no, también a quienes han cumplido un poquito más de años, para enfrentar los contratiempos, al mismo tiempo que los impulsa a mirar al futuro, a un futuro de reencuentro, de familia y de juego. Primera pregunta obligada. Esther, ¿cómo surgió la idea de escribir las rimas que lograron escapar? Bueno, pues este libro comienza de manera inesperada. Nos encontrábamos en plena pandemia, estábamos confinados, entonces la manera de comunicarnos con los alumnos en ese momento pues era a través de las redes. Yo pues impartía mi tutoría y también les daba educación física, entonces se me ocurre la idea de ir enviando pues consejos para el día a día en ese momento de nuestra vida que nos impactó a todos. Claro, teníamos tanto tiempo que digo, pues en vez de mandar esas ideas de manera tan formal, pues ¿por qué no en forma de poema? Y cuando empiezo a escribir y a pensar un poco, digo, ¿esto por qué no puede llegar más allá? Entonces surge la idea así de pronto y contacté con mi hermano, él es ilustrador. ¿Es Mario? Y Mario, y entonces entre los dos hicimos un trabajo. Podemos decir más que trabajo en equipo, trabajo en familia. Claro, nos encontrábamos en ese momento muy cerca, pero a la vez tan lejos, que entre los dos levantamos un poco estas rimas que lograron escapar. Y ahí yo empiezo a escribir y empiezo a ilustrar de manera conjunta, de manera separada, porque no había otra forma, claro. Y surge, sin más. Es curioso, pero tu caso es un ejemplo y no es el único, de cómo un momento tan traumático como fue ese, fue tan fecundo en la creación. Pues sí. Fue porque surgieron, además, incluso en el mismo momento, surgen iniciativas, surgen obras musicales, literarias, y mucho de lo que vino a partir de cuando ya pudimos salir y demás, que se crea en ese momento sí. En que nos vemos todos obligados a parar, obligados a detenernos, y que en ese momento de pausa, este que está aquí
sigue trabajando y genera ideas, ¿no? Sí, porque claro, yo pienso que es que la vida acelerada, más o menos acelerada que llevamos, hace que no nos paremos a pensar. Y quizás ese momento tan traumático, tan que no era inesperado, Claro. hizo que todos paráramos y dijéramos, ¿en qué cosas de mi vida no me he parado nunca y ahora sí puedo? A reflexionar, a darnos cuenta de lo que tenemos tan cerca y a la vez tan lejos. Claro. Claro. Es que es cierto, quizás hay que aprender de todas estas cosas, hay que sacarle siempre una moraleja, una enseñanza, y que es necesario de vez en cuando parar, respirar y luego continuar, ¿no? Y esto nos lo hicieron por fuerza, pero bueno, mira. Sí, yo creo a pesar que fue, por supuesto, muy, muy, muy traumático, no romanticemos. Fue todo muy, muy dramático, hubo mucho, en fin, fue un drama, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues tuvo su parte positiva, ¿no? Como el caso tuyo. Claro, lo que reflexionando un poco estos días sobre el libro, de vez en cuando lo cogemos, mi hija también, mamá, quiero leer un rato, te pones a pensar que es un libro atemporal, porque claro, quizás cuando escribes el libro piensas, este libro ocurre durante un momento de nuestras vidas y se queda atrás. Pienso que los libros son algo que nunca pasan de moda, ¿no? Ajá. Y un contratiempo en nuestras vidas es algo que desgraciadamente puede estar presente. Sí, claro. Entonces, claro, los va a ver. Claro, pensamos que vivimos a lo mejor en una vida que ya tenemos todo resuelto y de pronto te encuentras esa piedra o piedrecita en el camino que te hace pensar y te hace ver que no todo es tan ideal. Claro. Entonces el libro, si vemos, hablando un poco de él, yo lo dividí en dos partes, como en dos momentos. La parte de haber perdido parte de nuestra vida, de haber perdido, bueno, podemos decir todo, al momento de lo que nos íbamos a encontrar, Claro. porque todavía en ese momento no había llegado. Ahora sí. Entonces era esa parte de he perdido, bueno, el contacto con la familia, el contacto con los amigos, el poder salir a la calle, el disfrutar de esas cosas de nuestro día a día, a perderlo todo, pero después pensar en, bueno, llegará... Era un momento de miedo también. Claro, porque como si cogemos impulso y volvemos hacia adelante, el encuentro o el reencuentro con papá, mamá, con los hermanos, con la gente que te ibas encontrando por la calle, volver al colegio, era algo como un poco lo coges con más ganas, ¿no? Claro, sí. Bueno, estábamos, por si no se habían dado cuenta, el libro es una manera de explicar un hecho traumático, como la pandemia y el confinamiento, pero como bien ha dicho Esther, aplicable a muchas otras circunstancias de estas así inesperadas y traumáticas a niños y niñas, para que sobre todo lo primero era para que lo entendieran. Sí. Porque claro, si los adultos no entendíamos nada, pues los niños y las niñas, pues imagínate, pero tampoco tenían esa posibilidad de preguntárselo a sus mayores, y más en ese momento que estábamos todos metidos en casa y los mayores no saber muy bien explicarlo, ¿no? Pues entonces la primera finalidad es el entendimiento. Claro, ¿no? hay un cuento introductorio que, bueno, habla de cómo los cuentos acompañan a los niños siempre antes de irse a dormir, como esa lectura diaria, ¿no? Y contada por un familiar. Pero de pronto aparece ese personaje que se adentra en el cuento y se quiere convertir en el protagonista. Ese sería un poco el intruso, porque en ningún momento habla de manera de sopetón, sino que todo, si tú lo lees como cuento, no puedes olvidar de que hay una pandemia. O sea, aparece de pronto y, como habías comentado antes, lo pone todo patas arriba. Claro. Todo ese mundo bonito de color que vivimos en un cuento o en los cuentos, desaparece, todo se vuelve gris, todo se vuelve triste, desaparecen los besos, los abrazos, la familia, los amigos, y de pronto llega un punto en el cual esa sería la primera parte, y se continúa una serie de poemas donde todo eso se va arrimando. Ajá. A partir de ahí llega un punto en el que ese
personaje misterioso que casualmente lleva, para impresionar y para destacar, lleva una corona dorada que lo hace majestuoso y poderoso, pues él mismo se asoma al mundo y lo ve todo tan triste y tan gris que él mismo se vuelve, como se da cuenta de que en qué he convertido esto. Entonces es el que convoca a todos los personajes de los cuentos y les va pidiendo que vayan dando, entregando o mostrando las mejores cualidades, la bondad, la empatía, el amor, los besos, todo para volver a colorear el mundo. Y es esa vuelta a nuestra vida podemos decir, la palabra normalidad es la que usábamos, pero nuestra vida bonita. Nuestra vida bonita, eso es. Estupendo. Bueno, pues igualmente ese personaje, ese rey malo, pues puede ser, es una analogía, ¿no? De cualquier dificultad. Claro, vida, por ¿no? eso es un libro atemporal. Que si lo lees y no te paras a pensar, es decir, alguien que no haya, podemos decir que no hubiese vivido, o si lo leyéramos antes de, podría tener cabida. Pues estupendo. Bueno, en un libro infantil las ilustraciones tienen importancia fundamental. Entonces, has dicho que el autor es tu hermano. Sí. Creo que tenemos un fragmento de tu hermano. Lo podemos escuchar en cuanto... Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, ¿no? Yo creo que la historia, lo bonito de este libro fue pues cómo surgió, ¿no? Que esa intención pues de comunicarnos, ¿no? Cuando no nos podíamos ver en persona y de hacer algo juntos, ¿no? Y entonces pues a partir de esas rimas que estaba haciendo mi hermana, pues nació esta idea y al margen del resultado, que evidentemente, bueno, pues estamos muy contentos y yo creo que quedó muy, muy bonito y muy emotivo. Yo creo que la esencia fue esta, ¿no? El estar hablando todos esos días cuando no podíamos vernos. Y nada, y en cuanto a la ejecución, pues, bueno, a mí me gusta mucho utilizar las acuarelas, que es verdad que en este caso son digitales. Casi todo lo hice, aunque hay dibujos que están trazados a mano, pues la mayoría se hizo con tableta gráfica. Y bueno, también por darle una uniformidad, por acelerar un poco los tiempos, ¿no? Porque evidentemente queríamos terminarlo durante esos meses de confinamiento y posconfinamiento. Y nada, como resumen diría que fue bonito el tiempo que se hizo, que yo en su momento pensé que iba a ser algo muy temporal, pero es verdad que en cierto modo, aunque se habla de una época concreta, pues es atemporal, porque al final los valores se mantienen en el tiempo. Claro, incide en... Mario incide en esa atemporalidad, esa utilización del mensaje en cualquier momento, ante cualquier... Bueno, vamos a enseñar un poquito a cámara las ilustraciones, y un arco iris que siempre es bonito. Aquí tenemos, a ver, otra cosa, alguna bonita. Eso es. Para que vean ustedes la calidad de las ilustraciones. Eso que, bueno, que aquí hay el trabajo, tenemos aquí Esther, pero en realidad el trabajo de los dos, de Esther y de Mario. Hablando ya de un poquito de la literatura infantil, siempre ha sido tratada como un género menor, lo cual es injusto, porque es muy difícil escribir para niños y niñas, ¿no es así? Pues sí. Además, solo es el momento en el cual hay que hacerles ver a ellos lo importante de leer. Claro. Y escribir para niños es un público exigente. Sí. Además, un público muy sincero. Sí, sin filtro. Ellos, que si no les ha gustado, te lo van a decir. Vamos, claro, es un público bastante más inconformista. Son sinceros, ellos leen y si no, directamente... lo tiran a la basura. Claro, y ahí ese de empezar a leer un libro que no me gusta y ya es que no me gusta leer. Entonces es un público en el cual ese miedo, puedes decir tú, hasta que te decían, he leído el libro, me ha encantado. Y también decir, que antes no lo comenté, que no solamente este libro va destinado al público infantil, porque
como habla de la vida en general, cualquier persona en cualquier momento Sí, de su sí. vida, si lo lee, Es cierto. le vale para un poco también reflexionar. Ujú. Claro, porque además como en realidad trasciende varios géneros, porque bueno, es cuento, es literatura infantil y es poesía. Porque también es poesía, porque aquí la mayor parte del libro son poemas. Entonces, bueno, pues, y además, como un buen libro de poesía, se puede abrir por donde uno quiera, Sí, ¿no? Porque además los poemas están clasificados, sí. entonces, pues, no, bueno, la estructura del libro nos la puedes comentar. Sí, podemos dividirlo en dos partes. Esa parte de hemos perdido, o donde se inicia esa intrusión del personaje con su corona dorada, y hay 9 poemas que van contando pues esa de dejamos de ir al cole, dejamos de ver a la familia, hasta el punto en el que volvemos otra vez a la parte de prosa, donde pues ese rey convoca a todos los personajes y el mundo se llena de nuevo de alegría, y se suceden otros 9 poemas. Y ahí ya aparecen los reencuentros, la vuelta al cole, y a momentos de nuestra vida. Por ejemplo, hay uno que habla de el volver a la playa, esa vuelta a nuestro día a día. Entonces se estructura, pero como decías antes, si lo abres por cualquier página, puedes leer cualquier poema que te traslada un poco poemas tipo, había gente que comentaba tipo Gloria Fuerte, ¿no? Ujú. Pero son además muy fáciles de leer porque son versos muy cortitos, los poemas no son muy largos y son dirigidos a ese público infantil porque permite una lectura sencilla, no solo de lectura en sí, sino también de comprensión, dirigido también a un público no tan Claro. infantil. Es que acaba de mencionar a una poeta que yo cuando he revisado el libro y esto, la he recordado, que es Gloria Fuerte. Gloria Fuerte, aparte de su obra poética adulta, dedicó mucho obra poética a público infantil, pero que no dejaba de tener un mensaje, Claro. que no era, que ahí había una transmisión de valores, de buscar hacer reflexionar Sí. al niño, a la niña, desde una perspectiva literaria y desde la poesía. Eso tiene muchísimo mérito y en su momento fue visto como algo. Todo el mundo pensaba Gloria Fuerte es que no. Gloria Fuerte ha sido muy reivindicada y fue una persona que se atrevió a hacer esto, que bueno, pues yo creo que tú estás transitando por el mismo camino, ¿no? Bueno, podríamos hacer, Pues, podríamos decir que desde la sí. humildad, ¿no? Sí, Desde sí. la humildad, pero bueno, transitas por Sí. ese camino de utilizar la poesía para el público infantil, aunque también, vamos, por supuesto, un público adulto puede leerlo perfectamente, para hacer reflexionar, para ayudar incluso Sí. a los niños y a las niñas, ¿no? Sí. En ese momento. Sí. Pues mira, nos miramos en el espejo de una gran escritora española como es Gloria Fuerte, ¿no? Esto Está bien. acabamos de subir al Parnaso. Esther, ¿nos podrías leer un poemita? ¿Nos podrías Sí. poner un trocito? Sí. Y explicarnos por qué eliges ese y demás. Vale. Bueno, primero léelo y Vale. luego nos explicas por qué Bueno, mira, ¿vale? yo he elegido uno, creo que era un poema que refleja un poco, a ver, el libro en sí. Lectores adultos me han dicho, dice, es que eres tú. ¿No? Creo que cuando se escribe, te escribes. Claro, esto Es como te vuelcas tú. Claro, es como el que pinta. Si estás en una época de tu vida maravillosa, los colores y la manera de pintar van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, a mí algo que me marca fue aunque realmente nosotros, porque mi hija y yo vivimos el confinamiento las dos allí, pues somos personas de encontrar, de no aburrirnos nunca, pues la verdad es que nos dio tiempo a hacer de todo. Uh-huh. Pero también echábamos de menos, pues, sobre todo, pues, a las personas. Claro. Aunque hacíamos de todo, pero claro, nos faltaba esa... El contacto humano. Claro. Pues estaban las pantallas, pero sí, pero bueno, no es lo yo soy maestra de libros, maestra de tiza, maestra de papel. mismo. Uh-huh.
no soy muy mayor y podemos decir que la mitad de la vida ya la hemos pasado creciendo ya pues con el nacimiento de una llegada de internet, el uso de... Sí. Pero creo que no podemos perder y no soy de tirar de tecnologías. Ujú. Me gusta esto. Entonces, bueno, de las cosas que más eché de menos pues fue ese contacto con las personas que diariamente veíamos 1, 2, 3 veces, Ujú. como en la familia. La familia, los amigos. Entonces, el poema se titula Reencuentros. Ujú. Forma parte de ese segundo momento del libro y dice así: volver a veros abuelos, oler la casa puchero, jugar sentado en tu falda, tener idiomas secretos. Los titos para las tardes, compartiendo las meriendas, dibujando, haciendo planes, inventando cantinelas. Los primos para los juegos en los días de verano, maquinando travesuras, compartiendo los helados. Pero para todos ellos siempre tengo reservados besos, sonrisas y abrazos, bajo llave bien guardados. Ujú. Quizás un poco fue lo que más Claro. nos hizo... Pero bueno, es un poema que gente que lo leyó decía: "Ay, me has hecho llorar", Mm. pero bueno, mirando esa parte bonita, ahora sí que ya Claro, lo bueno. vemos un poco... Que se puede llorar de alegría. Sí, sí. También, ¿eh? Y de emoción. Porque al fin y al cabo, ese momento que todos vivimos, mira, a mí se me ha puesto a piel de gallina en directo, ¿eh? Ese momento de cuando empezamos a salir, incluso veías a un desconocido por Sí, la calle y sí, la te gente daba alegría. se saludaba, ¿verdad? Se saludaba sin conocerse. Ese momento, y uno lo piensa desde su perspectiva como adulto, pero habría que ponerse en la perspectiva de los chicos, los más pequeños. Ellos están acostumbrados en el cole, en los parques, en esto, en relacionarse con otros niños y niñas, y de repente verse 24 horas sobre 24 con mamá, con Sí. papá, con mamá, papá, o algo que Sí, sea, claro. sus círculos más reducidos. Sí, hasta el punto de el primer día que ya pudimos salir, recuerdo de tener que inventar una historia Claro, para que la peque decía: mamá, si no nos han dejado salir, ¿qué hacemos nosotros en la calle? claro, claro. Entonces recuerdo esa imagen de la fotografía de Zahara, que se llama mi niña, Ujú. de espalda, teníamos allí en casa tejido de punto de crochet, no sé qué, una especie de capa. Ujú. Entonces se la puse y escribí un poema Ujú. que luego mandé a los compañeros de clase, porque muchas de las mamás o de los papás decían: es que no quieren salir, es que tienen miedo. Y a través de ahí, pues les hice ver un poco que... porque no quería. Decía: Claro. bueno, si hemos estado aquí encerrados, ¿para qué vamos a salir ahora? Si nos han dicho que no podemos. Claro, es que yo creo que al final de lo que intente, corrígeme si me equivoco, lo que persigues con este libro es que en principio, sobre todo el público infantil, venzan el miedo. Sí, entiendan, sí. Eso, entiendan, que el primer paso para vencer el miedo es entender lo que pasa Claro, y luego enfrentarlo. sí. Claro, pues, quizá esa era la finalidad, ¿no? Sí, un poco. Eh. Porque realmente es verdad, si nosotros no lo entendíamos, ¿cómo lo van a entender ellos? Lo hemos comentado antes. Claro. No había manera de Sí, entenderlo. porque siempre dice: eso aquí, ¿cómo va a pasar? En la época que estamos, es como cualquier eventualidad, ya dices tú, una guerra, ¿cómo va a pasar? Y de pronto te ves que en un país cercano está ocurriendo. Ujú. Y dices tú: es que no estamos exentos de nada. Y Ajá. nos vimos en algo que nadie se iba a imaginar, que era algo como de nuestros abuelos, ¿no? Que la época que contaban ahí sus historias, dice: me voy a ver aquí encerrado. Ujú. Claro, yo creo que lo resumimos muy bien en eso, en buscar la forma de explicar y avanzar, ¿no? Eso es. Avanzar, estupendo. En la literatura infantil es más fácil encontrar los dos objetivos que debe tener una obra literaria. Yo creo que en una obra literaria cualquiera tiene dos objetivos, que uno es entretener y otro es enseñar. Vamos, y estoy hablando con una maestra. O sea que, siendo maestra, lo de enseñar viene de serie, Sí, ya venía eso ya viene así. ya... Por lo tanto, el trabajo era hacer el libro entretenido. Sí. Eso ha sido lo más... Sí, lo primero de un libro, tanto un niño como adulto, pienso que una lectura impuesta para mí es algo que no debe existir.
Entonces, un libro te tiene que entretener desde el primer momento en el que lo abres, te tienes que ver inmerso dentro. Porque si tú no coges ese libro, no te atrapa, probablemente lo cojamos y lo soltemos porque lo hemos hecho todos seguramente. Sí. El primer capítulo te tiene que atrapar. Entonces, al niño más. Claro. Y más cuando está empezando a leer. Porque si no, ve algo que no me entretiene, me aburre, no me gusta, Claro. y lo dejo. De ahí, por ejemplo, la importancia de la ilustración. La ilustración También. es muy importante porque engancha visualmente, ¿no? Y es un libro que Mario no está aquí, por tanto no pueden acusarme de hacerle la pelota, pero las ilustraciones son muy, muy bonitas. Creo que se me olvidó decirlo antes, pero son muy bonitas. Claro, al público infantil hay que engancharlo desde todo eso, porque la enseñanza viene de serie, la enseñanza flota, claro. y más siendo la autora maestra que... Claro. Y los valores es una cosa que, a ver, nosotros a lo mejor vamos leyendo y vamos reflexionando, y ellos pensamos que no, pero cuando la escala es cuando vemos que realmente, por ejemplo, hay un poema en el cual esa importancia de lavarnos las manos constantemente, que a lo mejor antes lo hacíamos así un poco a la ligera y ibas a comer, te lavabas las manos, pero nos cogimos ese hábito. Pues hay una parte que habla de lávate las manos mientras cantas feliz cumpleaños 3 veces, ¿no? Y entonces me contaban algunos compañeros, decían, oye, que es que el niño se está lavando las manos y estaba cumpleaños feliz. Entonces ha entendido el mensaje. Claro. Entonces todo aquello que pienso que los valores calan en los niños, aunque no lo veamos. Pero pero realmente creo que es como si se van adentrando, ¿no? Es como te van, no sé. Van ahí entrando. Es que muchas veces yo pienso que minusvaloramos a los niños y niñas. Y los niños y las niñas no son pequeños, pero no son tontos. No. Y además están en una fase en la cual todo les cala. Todo les cala. Entonces, digamos, mucho más fácil. Bueno, creo que ya vamos acabando y entonces te voy a hacer la pregunta final, ¿vale? Que hacemos todos los autores y autoras. Recomiéndanos un libro, Esther. Bueno, yo soy de leer cualquier libro que me puedan aconsejar, me lanzo y lo leo. Me gusta mucho la novela negra, me entretiene, me gustan los libros que te atrapan. Y entonces te olvidas del resto del mundo y de pronto cuando levantas la cabeza del libro te das cuenta que estás en tu casa y no está lloviendo o no es de noche y es de día. Y bueno, tenía pendiente un libro que lo compré hace tiempo, que creía que era necesario que todo lector empedernido o todo escritor debe leer en algún momento de su vida, que es El infinito en un junco. Curiosamente, aquí está. Lo he empezado a leer hace varios días y habla un poco de ese origen de los libros. Que claro, si yo escribo un libro, pero ¿de dónde vienen los libros? Y habla un poco sobre la historia de los libros, de cómo ese origen, habla del junco, que se utiliza para elaborar el papiro, que es donde originalmente se comienzan a escribir los libros, y un poco pues creía que era una tarea pendiente que tenía y que era necesario que escritora y lectora pues no la podía dejar pasar más tiempo. Porque al fin y al cabo lo que hay en medio es el libro. Claro. El libro desde un punto de vista del que lo crea y el punto de vista del que lo disfruta. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. A ti. Ha sido un placer hablar contigo y recuerden las rimas que lograron escapar. Y recuerden que empieza la Feria de Puerto Real hoy, día 8 de agosto, la Feria del Libro de Puerto Real, ¿vale? No deben de acudir. Y bueno, pues nos despedimos. Ya saben, pueden oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Y hasta el próximo programa, nos encontraremos entre páginas.